En casa vamos a ver ahora con nuestra secuencia médica. Está como todos los lunes el doctor Marcelo Belli. Vamos a hablar de un tema, doctor, que a muchas mujeres les da vergüenza tocar, pero que es muy común, sobre todo en verano, que son las infecciones vaginales, ¿no? Lo más frecuente en verano. Una va a la playa, tiene el bikini, se queda con la ropa mojada. Totalmente. Es la principal causa, ¿no? Sí, las infecciones recurrentes en el verano generalmente están ligadas más a las partes de los hongos. Pero vamos a comenzar de afuera hacia adentro. A ver. Hay una práctica muy usada dentro de las chicas que es el rasurado antes de ir a la playa. La brasilera. Clarinete. Entonces, generalmente nosotros decimos que eso se puede hacer, pero se tiene que hacer 24 horas antes de ir a la playa. Nuestro litoral no es de los más limpios del mundo, entonces generalmente la gente hace un rasurado y es el mismo día en que se va a la playa. Entonces, eso forma una foliculitis, que es a nivel de externo, a nivel vulvar, una inflamación. En la parte interna, en vagina, generalmente tú divides vagina y cuello uterino, ¿no es cierto? Y generalmente la vagina es donde alberga un grupo enorme de bacterias que estas pueden exacerbarse o pueden disminuir su presencia en dependencia de ingesta de antibióticos, de tipos de alimentación o de hábitos de higiene. Perdón, es decir que cuando estoy tomando antibióticos soy más propensa a tener alguna infección. Totalmente de acuerdo, y eso me da pie para el primer video, Carmencita, que lo vamos a lanzar en este momento para que la gente vea cómo se pueden producir, ¿no es cierto? La flora vaginal, eso es, yo les hice como una especie de resumen, qué es lo que nosotros debemos saber y 5 dudas que existen sobre la flora. La flora es un conjunto de bacterias que te van a proteger de infecciones intercurrentes, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo que nosotros tengamos a ese nivel, porque son las bacterias buenas, que muchas veces cuando uno toma antibióticos cambian el nivel de acidez, ¿no es cierto? Producen microorganismos que se potencialicen, porque dentro de la flora existe normalmente un ecosistema. ¿Qué pasa cuando el desequilibrio se produce? ¿No es cierto? Eso quiere decir, el desequilibrio producido, comienzan las mismas bacterias que normalmente vivían dentro de tu organismo, comienzan a prevalecer y comienzan a exacerbarse. La famosa Gardnerella vaginalis, que tiene un olor muy característico a fruto marino, y la Candida albicans, que es normalmente lo que conocemos como los hongos, que es como leche cortada. ¿Pero solo se traduce en algún tipo de flujo de olor o también hay picazón? No, solamente picazón, inflamación. ¿Cuáles son los motivos que pueden producir un desequilibrio? Y eso es importante porque no solamente se va a cumplir para el verano, sino se va a cumplir para todos los días. Los antibióticos, los tipos de higiene, Fernanda. Mucha gente comienza a hacer un montón de lavados muy exacerbados. Algunos son anticonceptivos, algunos espermicidas, y habríamos hablado en el corte... Estos jabones íntimos, por ejemplo, que te dicen utilízalo cada vez que te bañas. Correcto, solamente de forma externa. De forma externa es como se tienen que utilizar, y hacen lavados internos, y eso pues puede producir alteraciones de la flora. Disculpe, doctor, que le pregunte, de repente vamos a ser muy gráficos, no sé si para la hora, pero ¿hasta dónde va un lavado externo y un lavado interno? Solamente vulvar externo, la parte de la vulva, o sea, la parte totalmente externa. Una vez producido el ingreso de los labios, la parte interna no debe lavarse. La parte interna tiene un grado de acidez, como lo hemos visto en el video, una flora vaginal que lo protege como tal, ¿no es cierto? Y cualquier injerencia sobre esto puede alterar el grado de acidez, y al alterar el grado de acidez producir la manifestación de los organismos. ¿Puede ser con un jabón normal? Es decir, no con un jabón especial. Con un jabón normal y de la parte externa. Exactamente. Por eso de ahí existen, Fernanda, alteraciones del nivel de acidez, como por ejemplo la menstruación. Pacientes que después de la menstruación siempre tienen descenso. ¿Por qué? Porque la menstruación alcaliniza. Pacientes que después de una relación sexual siempre tienen infección y se tienen que poner un óvulo. Pacientes que después de la toma de antibióticos tienen un rebote de bacterias o un rebote de hongos. Pero el antibiótico es interesante, porque creo que mucha gente no lo sabía. Claro. Entonces es importante que nosotros preservemos lo que es la flora vaginal. Entonces quiero hablar también de la gente que es recurrente en infecciones. Esa gente que te dice, yo utilizo el protector vulvar siempre y todos los días. No existe un momento en que yo esté libre, me puedo pasar 2 semanas, pero de ahí vuelvo a recaer. Cuando una paciente se convierte en recurrente, en recaídas intermitentes, tienes que comenzar a observar qué enfermedad de base puede tener. Por ejemplo, una persona que es diabética va a estar condenada a siempre tener hongos.
¿Por qué? Porque es mucho más dulce la vagina. Las pacientes embarazadas casi siempre tienen alteraciones a ese nivel. ¿Y eso es contagioso, digamos, para la pareja? Sí, lo que le puede producir es escozor, irritabilidad y enrojecimiento, ¿no es cierto? Entonces existe, y ahí va el segundo video, y con esto ya abro la secuencia de preguntas, de los 2 tratamientos modernos que les traje para todo lo que es el láser vaginal. Habíamos hablado nosotros que el láser era como una especie de escaneo a nivel de la vagina y producía como un peeling vaginal. Esto hace entrar 4 micras de láser CO2 y produce la destrucción bacteriana y la renovación de todo lo que es la capa vaginal. ¿Esto reemplaza el tratamiento que no lo reemplaza, es coadyuvante, pero para que no se vuelva crónico. Esto está indicado en las pacientes que a cada rato tienen infecciones vaginales. La cera, la mucosa vaginal, produce la reorganización y la reparación de la vagina y tienes una vagina libre de infecciones. Nuevecita, exactamente. Y esto también se está asociando últimamente a lo que se considera el ozono. El ozono son 2 oxígenos. Entonces, si tú metes ozono, asfixias a las bacterias, renuevas todo lo que es vagina y tratas el germen. Adiós, Lola. ¿Duele, doctor? Nada. Pregunta del millón. ¿Duele absolutamente o no duele? nada. No, ni te das cuenta. Absolutamente nada. Buenazo. Cuculi creo que tiene una pregunta. Cuculi. Doctor, primero saludarlo, muchísimas gracias. Yo quisiera consultarle si las infecciones vaginales o cuántas de ellas, en qué magnitud, nos puede ocasionar el papiloma. El virus del papiloma humano es una pregunta interesantísima. Es un Muy virus bien, Cuculi, que vive siempre preguntando dentro del cuello uterino. La única función del virus del papiloma humano es que una célula normal se transforma en una célula igual a su antecesora. El papiloma produce que la célula anterior se transforme en una célula diferente a su antecesora. Por eso es una neoformación, o sea, una nueva forma, una neoplasia. El virus del papiloma, la única función que cumple es alterar las células del cuello uterino y es el agente productor del cáncer de cuello uterino. ¿Pero las infecciones vaginales pueden estar ligadas? Absolutamente no. No, uno puede tener el virus del papiloma humano y tener la vagina más limpia del mundo. No produce ni inflamación, ni irritación, ni descenso, ni fluidos, ni absolutamente nada. Ahora, lo único que produce el virus del papiloma humano es el cáncer. Y no toda la que tenga el virus del papiloma tendrá cáncer. Clarita creo que también tiene una pregunta. Sí, pero ya. Pasa que a veces no hay descenso, sino hay como enrojecimiento después de ir a la playa. Correcto. Como que una... Por la arena. Una irritación. Una irritación. Una irritación por la ropa de baño. Como una escaldadura, ¿Tiene algo ¿no? que Como ver con la bebés. depilación de pronto? Si se realiza el mismo día, como hablábamos al inicio del bloque, pues sí, produce inflamación, produce ardor, produce enrojecimiento y produce calor. Que es lo que yo recomiendo generalmente que se haga un día antes para que todo este proceso inflamatorio sea cubierto en la casa y no sea cubierto con nuestro litoral, que no es el más limpio. Ahora, doctor, usted hablaba algo muy importante antes justamente de entrar a la entrevista, y era que no todos los días debe haber algún tipo de flujo vaginal en las mujeres. Correcto. Es decir, hay días que son secos y hay días en que hay flujo. El día que normalmente la paciente tiene un flujo vaginal, es fisiológico y no debe ser tratado, es el día de la ovulación, que es el famoso moco cervical que permite que los espermatozoides flagelen y ese día la señora pueda ser copulada. ¿Y el resto de días no hay ningún tipo de flujo en la truza? Normalmente no, pero sí tiene que existir, o sea, un olor específico que es el olor a vagina, el olor vulvar como tal, y ahí es donde generalmente nosotros batallamos contra los jabones que son perfumadores y que cambian no solamente la flora, sino que además cambian muchísimo todo lo que es propio de la vagina. Porque las mujeres por lo general utilizan estos protectores diarios, ¿no? Voy al protector diario. Cuando decimos que es importante la utilización de una prenda de algodón, es para que eliminen el protector, porque el algodón permite el tránsito y la oxigenación. Es para eso fundamentalmente. En cambio que la tela sintética lo que hace es blindar, producir aumento del calor, aumento de la sudoración y con esto el cambio de la flora como tal. Pero cuando se usa el protector diario, por ejemplo, en los días de ovulación, sí, en los días de ovulación lo puedes utilizar. Lo cambias cada 4 horas, cada 6 horas. Tampoco uno ovula, es multiovuladora. Pero de todas maneras, no sirve de nada tener una prenda de algodón donde le van a poner un protector vulvar y el protector vulvar va a impedir la libre oxigenación. Y lo mejor es no Yo siempre digo, si utiliza un protector vulvar,
es porque tiene una alteración y tiene una infección. Entonces acuda al médico. Mejor. Y si no tiene absolutamente nada, no la utilice de rutina, porque se la va usted misma a producir a través del uso de esto. Ojo, es importante decirle a la gente que no basta con que vayas al médico y te digan, ya, solamente con mirarte te voy a recomendar unos óvulos. Hay que hacer un análisis para saber qué tipo de infección tiene. Eso se llama el cultivo de secreción vaginal. O sea, es decir, ponemos un espéculo, cogemos una muestra, lo mandamos a analizar y en 4 días tenemos la respuesta. Podemos dar un tratamiento paliativo. Un tratamiento paliativo quiere decir controlar la picazón, controlar el enrojecimiento, controlar el dolor, hasta que sepamos el germen. Muchos gérmenes abarcan a otro germen, ¿me entiendes? Y le damos tratamiento al primero más no al segundo. Una vez que realicemos el primer tratamiento, volver a hacer un cultivo para ver si fue erradicado el agente productor. Pues si no te va a volver, y el tratamiento en parejas es importante, Fernanda, porque muchas veces la gente no le manda a los esposos, o sea, le manda la pastilla y no le manda a hacer un espermatograma, un espermocultivo. ¿Me entiendes? Un cultivo de semen, él puede estar albergando la infección a nivel de la próstata y produciendo el vaciado sistemático, digamos, de este tipo de infección. Hay muchas mujeres que tienen vergüenza de hablar esto con su pareja, ¿no? Correcto. No solamente con el doctor, sino con la pareja. Hay que decirle a todas esas mujeres que nos están viendo ahorita que es de lo más normal tener una infección vaginal. Es lo más normal tener una infección vaginal y sobre todo compartirla con la pareja y decirle, mira, vamos a hacer el tratamiento en pareja porque si no, yo me curo y tú no te curas, volvemos a tener relaciones y eso se vuelve una cadena, un círculo vicioso como tal. Hagamos nuestro círculo de confianza. Canchita creo que tiene una pregunta también. Sí, bueno, ahora se viene el verano, queremos ir a la playa, queremos ir a la piscina. ¿Cuál es menos, o sea, cuál tiene menos riesgo para adquirir una infección, por ejemplo? ¿El agua de la piscina o la playa? Porque nunca me habían hecho la pregunta, pero normalmente, te digo una cosa, el agua no ingresa a la vagina. La vagina es una cavidad virtual, ¿no es cierto? Que solamente se distiende en la penetración de la relación sexual y durante el periodo expulsivo del canal del parto. ¿No entra? O sea, uno no hace enjuagatorios vaginales. Pero mi mamá, por ejemplo, cuando me metía a la playa decía, no te seques con la ropa, que el agua del mar te va a hacer daño, te cochina. Hermosa leyenda urbana propia de su mamá, pero normalmente no existe. No en tu cara, mamá. Lo ha dicho el doctor. ¿Puedes repetir eso, doctor? Porque creo que al 90% de mujeres nos han dicho eso, que no nos quedemos con la ropa mojada. No, tampoco, absolutamente, no tiene ninguna influencia. O sea, todo está preparado para eso, como tal. Pero no es que el agua de la piscina o el agua, todo. Si ya existe un ingreso de agua involuntariamente producto de un desliz en un tobogán, producto de que te tiras a la piscina y tú sientes que ha habido un ingreso o una sensación de atrapamiento acuoso, es porque existe una vagina redundante. Y la vagina redundante generalmente se produce en pacientes que han dado a luz 1 o 2 hijos y que tienen mayor amplitud. Y eso tiene solución a través del láser, donde disminuye todo lo que es capacidad. Y disminuye porque engruesa las paredes y disminuye el introito e impide el ingreso de elementos no deseados a partir de la vagina. Qué loco eso de láser. Doctor, tenemos una pregunta de WhatsApp. Mira, Lourdes tiene 25 años y quiere saber por qué la ropa interior de licra, esta sintética, provoca flujo. Dijimos que la ropa sintética permite, primero, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura, depaupera todo lo que es la flora vaginal, que salió en el primer video, que era la protectora y responsable del nivel de acidez. Si sacas esa flora protectora, evidentemente expones a los agentes, se llaman saprófitos, quiere decir los agentes que normalmente cohabitan en la vagina, que son los que se manifiestan, se exasperan y se producen la infección. Las relaciones sexuales, por lo general, es un tema que siempre decimos, no, después de tener relaciones hay que lavarse, hay que limpiarse, hay que ir al baño, hay que orinar. Totalmente falso. ¿Qué es lo que hay que hacer después de tener relaciones sexuales? Darse besitos. Abrazarse, la cucharita. Después de la relación de la cucharita. Entonces no hay que ir a lavarse. Absolutamente no. Si en ausencia de algún tipo de infección, doctor, evidentemente no hay ningún problema. ¿Escucharon, no? El uso del bidet es bueno. Antes y después la cucharita. Hay que quererse mucho. Cuando decía que no entra el agüita cuando estamos en el agua. El famoso bidet, esa duchita que existe al lado del water, ¿no es cierto? Eso está proscrito, está prohibido y por una razón muy fundamental. Porque el chorro de agua lo que hace es esparcir y comunicar. Si se dan cuenta, la vagina está muy próxima al ano. El ano es la parte del tracto digestivo más lejano que tenemos nosotros y, digamos, la parte más sucia del organismo, que es por donde sale la materia fecal. Entonces, en el momento en que uno se siente en el bidet, lo que hace es poner la duchita en el ano y esparcir indirectamente la materia fecal y producir una entrada, digamos, dentro de la vagina y hay contaminación de materia fecal a nivel vaginal. Doctor, una pregunta tengo. Que yo he asistido varias veces a charlas sobre el papiloma, que es muy importante que tengamos y estemos al día con la información, ¿no? Y sé que a partir de los 11 años las chicas ya podrían estar vacunándose, ¿no?
quinto Hay que secundaria, asegurar la quinto, virginidad en sexto. la vacunación, Cuculí. Vamos a interpretarlo como eso. La Organización Mundial de la Salud puso 11 años, hay colegios que lo están haciendo en 13, hay gente que lo están adelantando hasta los 10 años. Asegúrate que la paciente sea virgen en su colocación para que no haya ¿Tiene que haber virus. menstruado o todavía no? No es necesario. No es necesario. Pero ¿y qué pasa con alguien que ya tuvo papiloma? ¿Puede vacunarse igual para ya no volver cuando ya lo Si eliminaron? tiene un papiloma hay que tipificar el papiloma. Papiloma tenemos todos los que estamos en este set, ¿no es cierto? El papiloma 16 y 18 es el que está relacionado con el cáncer de cuello uterino. Varios tipos de papiloma, sí, entonces. el 16 y el 18 es el que te produce el cáncer de cuello. De acuerdo. Entonces, si tienes el 16 y el 18, no es que hay que cortarte el cuello, amputar, hacer un cono. No, hay que seguir el cambio celular y en el momento en que aparezca un cambio celular premaligno, que puede ser nivel 1, nivel 2 o nivel 3, actuar directamente. Claro, hacerle un seguimiento, ¿no? Las neoplasias intracervicales, muy bien. Claro, pero Está cuando te informadísima liberas de esta las... niña. Sí, porque voy a todas las charlas que Ya. existen de Pero todo mira, lo qué que es salud. importante, ¿no? Porque hay cosas que la Cuando gente no pasa, sabe. Sí, claro. pero cuando ya pasan los NIC y ya estás evaluado y te dan de alta, digamos, igual con un control creo que cada año, supongo, no me acuerdo. Una vez al año. Una vez o sea, al año. cada 6 meses por 3 y una vez al año por vacunarse 3. después de ello igual? Ya no. Sí, daño no te va a hacer y vas a formar siempre anticuerpos. Buenazo. Correctísimo. Tenemos más preguntas de WhatsApp. Paola. Mira, Paola Díaz tiene 33 años. Lo que estábamos conversando, estos jabones íntimos que te dicen úsalo cada vez Sí. que te bañas. Sí. ¿Es bueno usarlo diariamente? Yo no estoy muy de acuerdo con los jabones íntimos como tal. Existen jabones íntimos que son, digamos, prescritos por empresas farmacéuticas que tienen ozono, que tienen acidificantes del medio vaginal, que son mucho más médicos como tal. Eso yo los coadyuvo en tratamientos vaginales, pero no los mando como para que tengan lavados externos, porque en verdad una mujer no debería tener lavados No es externos en necesario. ausencia de O infección. sea, basta el jabón Todo con lo el que te contrario. bañas y siempre y cuando sea un lavado externo. Lo que más probable sea es que comience a encubrir una infección que exista. ¿Correcto? ¿Qué otras señales de alarma debemos tener, doctor? De repente el color del flujo. Hay 3 cosas que son importantes: la coloración, el tipo de fluido y el olor. No existe absolutamente nadie que se conozca mejor que la propia paciente. Así es. Cualquier cambio en estas 3 situaciones, inmediatamente acudir a un médico. 1, un Papa Nicolau actualizado y una colposcopía. La colposcopía es la ¿Qué es visualización del cuello uterino a una magnificación de tamaño donde usted ve si existe tejido anormal y si existe tejido anormal, hacer una biopsia como tal. 2, un cultivo de secreción vaginal sin olvidar al esposo que también participa en su sexualidad. 3, si la paciente tiene más de una pareja, porque muchas veces nos sucede ese tipo de cosas, que el tratamiento lo hagan todos, felices los 4, como dice un cantante. Entonces, la pero que lo hagamos sinceridad por delante, por favor. Es verdad, porque de nada sirve que vengan a mi consultorio y me mientan y se reinfecten. Cuentan que André Castañeda tiene una pregunta sobre infecciones vaginales y creo que esto puede ser interesante. ¿Ah? No, en realidad la pregunta es de Clarita, pero bueno, le da pena, así que yo lo voy a hacer. Doctor, tomando la pregunta de Canchita que le preguntó dónde era más propicio tener una infección vaginal, en la piscina o en el mar, y usted dijo que no había posibilidad porque estás allá. ¿Qué pasa en el caso de estas No parejas está sellada, aventureras? es una cavidad virtual, sellada hasta la dijo bóveda del banco de sellada. crédito. Bueno, por así decirlo, ¿no? Una cavidad virtual. No sé con qué ¿Qué pasa amiga sales? con estas parejas aventureras que a veces toman la acción en el agua, en la piscina, te han en el contado, jacuzzi te han o en contado. el mar y hay algún tipo de Relaciones penetración? acuáticas, creo. ¿no? Correcto, estas parejas transgresoras. ¿No es Exacto. cierto? Divertidas. Exactamente. Esta pareja En Punta Hermosa lo divertida. encuentran. Cuando la relación se produce, Ahí con el evidentemente en plywood. la playa hay una contaminación por arena. Entonces produce una fricción a nivel de las paredes. Aunque sea en el agua, existe arena. Ajá. Entonces eso produce como una fricción muy fuerte a nivel de pared vaginal y produce una sensación inflamatoria muy grande. Y en el lado de los microbios, o sea, de la contaminación. Mira, del la mar. flora vaginal es sumamente fuerte y una vagina sumamente sana es muy fuerte en relación a cualquier agente agresor que pueda en esos momentos estar haciendo una injuria. Pero en el jacuzzi, por ejemplo, Sí, Eso, no pasa nada. no entra el agua. O sea, sí entra, pero vuelve a salir. ¿Cómo, Afortunadamente. Fernanda? Cuéntanos cómo es eso. Oye, o sea que Andrés pregunta por la ¿Sabes que he piscina y visto tú muchas preguntas por el jacuzzi. películas? Claro. Yo he visto muchas películas. Ah, yo también Las vi escenas, esa. Yo pregunté por el pero mar, la en escena se realidad. corta en el jacuzzi, entonces tú dices, bueno, ¿salieron o se quedaron en el jacuzzi? Uno tiene que preguntar de todo, ¿no? Claro. Uno O sea, nunca doctor, sabe. no hay que cohibirse en probar nuevos territorios, digamos. Sí, siempre y cuando sean seguros. Perfecto. O sea, caletas, por así decirlo, ¿no? Seguros de que nadie te vea. Queda una pregunta pendiente, doctor, antes del corte comercial. ¿Qué fue? Estaban preguntando si existen flujos buenos y flujos malos. Los flujos buenos y los flujos malos. En verdad el flujo vamos a llamarlo un flujo fisiológico, que quiere decir aquel flujo que acompaña a su etapa ovulatoria, ¿no es Que es cierto? normal. Que no tiene olor,
olor, que no mancha la ropa, que normalmente no debería salir de la vagina porque la paciente ovula un solo óvulo y no es multiovuladora. Es una humedad, digamos. Es una humedad. La persona percibe mayor humedad que en otras ocasiones. Y los flujos malos son aquellos que generalmente se acompañan con algún síntoma asociado. Calor, enrojecimiento, picazón, dolor en la relación sexual, el dolor en la relación sexual que comienza a sumergirla en un círculo donde como le duele no tiene relaciones, proliferan más los gérmenes o estos pueden ser incluso compartidos con la pareja. Me quedé pensando en estos tratamientos modernos que usted nos había comentado. El láser, por ejemplo, comentábamos un poco a modo de broma, ¿no? Se la deja como nueva, decían. Lo que pasa es que el láser produce una renovación de la capa vaginal y produce un engrosamiento de la pared vaginal, que no solamente disminuye la pérdida involuntaria de orina, sino que además aumenta la superficie de roce, aumentando la satisfacción. Si engrosa la pared, le hace una más angosta. Totalmente de acuerdo. Eso puede aumentar la satisfacción. Exactamente, sobre todo en esas pacientes que tienen sensación de atrapamiento acuoso o tienen sensación de atrapamiento aéreo, porque también existe una flatulencia vaginal, que en los cambios de posición se produce la expulsión de los flatos que no provienen del recto, sino de la vagina. Y es importante que estos temas sean tratados también en pareja, ¿no? Porque a veces, claro, cuando la mujer tiene la infección y es ella la única que se trata, vuelve a estar o a tener intimidad con su pareja que ya de alguna manera recibió la infección también y es como que se la devuelve, ¿no? Sí, claro. Ahí tendrían que estar los dos en tratamiento. Siempre los dos y en el mismo tiempo. Sola. Correcto. Y por eso es importante el cultivo. Hoy en día se regalan los óvulos. O sea, ponte estos óvulos, toma esto. O las mismas chicas van a la farmacia y le consultan a la expendedora de medicamentos. Tengo esta inflamación, ¿qué me aconseja? Mira, este tratamiento que es buenazo. O la hermana, o la amiga, o la mamá, si es joven. Mamá, estoy con esto, mira, ponte estos óvulos que a mí me fue regio. Y ninguna de ellas comparte el mismo compañero sexual. Entonces no tienen por qué hacer el mismo tratamiento ni que la hermana, ni que la mamá, ni que la farmacéutica. Mira, esa pregunta es importante, doctor, porque Mariana Fernández nos pregunta si tenemos riesgo de contraer una infección vaginal utilizando la taza del baño público. Yo quiero preguntarle, completando esa pregunta, cuando entramos a un baño público, por lo general las mujeres no nos sentamos, ¿no? Hacemos en el aire. Correcto. Pero a veces, hay que decirlo, sientes que te salpica, es decir, ¿qué podemos hacer? Andar con sus pañitos húmedos y en el momento en que sientes que salpicó, pues hacer una toilette de adelante hacia atrás. Eso es una cosa que es, digamos, cultura para la limpieza. La limpieza se realiza y es importante que eduquen a sus niños chiquitos y la mamá que nos está viendo en su casa. La limpieza se realiza de adelante hacia atrás, del lugar más limpio al más sucio. Y tratemos de no sumergir a nuestros niñitos en las tinitas típicas, porque la niñita se sumerge, entonces le dice, ay, quédate aquí bañándote, y le ponen en una tinita donde la niña se pone con los glúteos abiertos cuando tiene fuga involuntaria de materia fecal, y en ese charquito hace una contaminación con materia fecal de la vulva. Entonces, los bañitos de tina y el buen hábito de limpieza protegen. Acuérdense que el mejor tratamiento es la prevención. Entonces, las piscinas para niños... La piscina es mucho más grande, no es lo mismo dejarla en una tinita, anda jugando mientras yo hago las lentejas, ¿me entiendes? Y entonces en ese charquito es donde la chiquita se contamina como tal. Y muchas veces no tengamos nosotros miedo, cuando lleven ustedes a los niños a la consulta, de poner a los niños en posición ginecológica y observar la vulva. Doctor. Yo me he encontrado más de un juguetito dentro de la vulva que involuntariamente lo han introducido la chiquita en el juego y que le produce descensos a continuación, y vamos a hablar de los descensos en los niños, que es sumamente importante inspeccionar si no hay la presencia de un cuerpo extraño, porque muchas veces no las examinan ginecológicamente, y cuando tú las examinas, metemos una cámara específica para eso y observamos que hay un pedacito, una lentejita, una bobería, ¿me entiendes? Que la chiquita jugando sin querer se introdujo y que hace la niña 2 años que recibe antibióticos. ¿Qué nos está contando? Tenemos una pregunta por acá también. Sobre ese tema, usted sabe, doctor, que la juventud es loca, realmente. Sí. Y hay muchachas locas que se ponen piercings en el clítoris. Sí. ¿Eso favorece? No, o sea, ¿es bueno, es malo? Lo que produce es una zona de necrosis a nivel de los órganos erógenos. Clarísimo. Necrosis. Todos entendimos. Es una disminución de la irrigación, ¿correcto? Todo lo que es el infarto es una necrosis, te da un infarto y te moriste. Pero entonces lo que hacen es, una de las zonas que tiene más inervación y que es una zona erógena, es transfixiada por un aparato donde produce una destrucción celular. Lo mata. Entonces, no es que lo mata, pero mató gran parte de la plantita. Reduce. ¿No entiendes? O sea, le cortaste gran parte de la... Entonces, eso reduce el placer. Disminuye notablemente. Pero la gente que realiza eso halla el placer en el dolor.
Entonces, como que para ellos es mucho mejor. Pero se infecta porque a veces se Por pone lo general piercing en casi el- siempre se ya te infecta. respondió. Sí, se infecta. Por lo general casi siempre se infecta. Yo sé que tú Germán, conoces a por varias ejemplo, así. ya. ¿Por qué Germán no ha preguntado nada? No, yo estoy inmerso en el Pues tema. que lo sabe todo. Te veo yo súper veo concentrada, cómo- Fernando, No, y hermano, es de verdad, yo veo espectacular. cómo tú ahondas en el tema de una forma tan completa. Lo que yo de pasa es verdad que estoy Germán es prestando más atención. pediatra que otra cosa. Es eso, entonces, ¿qué cosa? Doctor, justamente, justo a Fernanda le había preguntado sobre el tema de infecciones adquiridas por los baños públicos. Yo sé que hay unos productos que usan las mujeres que no son muy comunes, que son, disculpe la ignorancia, como una especie de embudos para dirigirlos y justamente para que no tengan Para el contacto con los campamento, baños. ¿cierto? No tenía... conozco el embudo que es para capturar células madre de la menstruación. Yo tengo uno, pero ¿Sí? nunca lo he usado. Le voy a explicar cómo es. ¿Ya ves? Es como, Andrés es sabe. como de Yo también tengo jeve. para Me campamento. agarraste, ¿ah? Es como de caucho Sí. y es un aparatito que, digamos, es así y tiene acá como Un una embudito. boquilla. Entonces uno se lo pone así y puedes orinar Parada. Ya. Espectacular, me parece súper práctico y descartable, me imagino. Sí, y el- es descartable. Correcto. O puedes tener uno personal y luego lo lavas, si es de este material como de caucho. Correcto. Es una buena opción, Yo ¿no? por lo general con un pañito húmedo, con los wet one en la cartera, terminas de orinar, te limpias de adelante hacia atrás, lo desechas porque, o sea, si te va a rebotar una gotita, la gotita no se va a meter en la vagina, va a quedarse en la parte externa. Y la parte externa te puedes limpiar con un pañito Antes O húmedo. de sea, no terminar- podemos sentar, ¿no? ¿Mm? Está claro, es la respuesta. Estamos siempre hablando de que nunca se debe sentar. Limpiando que previamente. nunca. Claro. Antes de terminar hay que hacer una invocación a todas las personas. No, porque Creo que yo todas las sí mujeres comeré cuando la entramos a un baño público lo encontramos lleno de piche en la tapa. Entonces es un poco de educación, un poco de respeto por la persona que viene después de ti. Tú puedes utilizar el baño público, sobre todo los hombres, ¿no? Sí, sobre todo. hombres Sobre todo. Que parece que su mamá no les ha enseñado a ir al baño, por favor limpien. Ya por parece a respeto a la propósito persona eso, ¿no? que viene después de ti. Haz lo que tengas que hacer en el baño, pero déjalo limpio como lo No encontraste. estés escribiendo tu nombre, por favor, en el Espectacular. WhatsApp. Ya, un boom. Me contó como tal. María, creo que me voy a animar, doctor. Gracias. Bienvenida. Vamos a ver